Entonces, en esta parte, en este capítulo, por eso menciono que introducimos el criterio de la suma de Einstein. Entonces, esto tal vez es una de las cosas más importantes que hay que saber, porque si no la sabemos, pues no vamos a poder calcular nada. ¿Alguien se recuerda qué es el criterio de la suma de Einstein? ¿Qué les dijo el docente? A modo de recordar. No. A ver, vamos viendo. Lo primero que tenemos que ver es, por ejemplo, aclarar un aspecto aquí. ¿Cuáles son los índices mudos? ¿Cuáles son los índices mudos y cuáles son los índices libres? Entonces, nos pondremos a analizar esta expresión. Esta expresión es una sumatoria que va desde j igual a 1 hasta que es igual a n. Entonces, aquí podemos ver que tenemos esta expresión que está dentro del sumatorio, ¿no? Lo otro que deberíamos notar es que esta expresión que está aquí es función de j, ¿no? ¿Y j qué es? Es el índice que se recorre desde 1 hasta n. Entonces, esta expresión de aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos que sumar estos elementos n veces donde j va a variar desde 1 hasta n. Por ejemplo, aquí está para j igual a 1 más j igual a 2 más j igual a 3 más j igual a 4 y continúa hasta que j es igual a n. Bien, lo que quiero que notemos aquí es qué pasa si yo reemplazo j por un índice k y luego desarrollo la suma. Entonces voy a tener esto evaluado en 1, en 2, en 3, en 4 hasta n, ¿no? Entonces, como podemos ver, la suma de arriba y la suma de abajo, pues son idénticos. Son idénticos. Por lo tanto, lo que, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Aquí está resaltado en la observación. Que si reemplazamos j por k, o digamos, podríamos haber reemplazado j por r, digamos, donde r es algún número entre 1 y n. Esa es la restricción que tenemos. En este caso, j yo les he reemplazado por k, pero lo que ha pasado es que que no ha, que no ha variado el valor de la suma, ¿no? La expresión de la suma se ha quedado tal cual. Entonces, aquí es donde estamos colocando esa observación. Observe que se reemplazó j por k, pero la sumatoria sigue siendo la misma. Por esta razón, al índice j se le llama índice mudo. A ver, lo que quiero que notemos de aquí es lo siguiente, es que estas expresiones tienen índices, ¿no? ¿Cuáles serían los índices? Sería el índice i y el índice j. En este caso aquí tendríamos el índice i y el índice k. Pero lo que pasa con el j es que si yo los reemplazo por cualquiera, en este caso por k, por cualquier símbolo, voy a obtener la misma suma, ¿no? Bueno, siempre y cuando este k tiene que ser distinto de i, o puede ser igual a i. ¿Qué dicen ustedes? Porque aquí, por ejemplo, yo reemplacé J por K, ¿no? Pero hubiese podido reemplazar J por I. Eh, no, no se hubiese podido reemplazar por I. I hubiese sido el único símbolo que no hubiésemos podido usar. Podríamos, podríamos haber usado M, P, Q, R para reemplazar. Bueno, pero volviendo a esta observación, lo que aquí es importante es lo siguiente, es que al haber reemplazado J por K, eh, la expresión de suma se ha quedado tal cual. Entonces, por esta razón a J se le llama índice mudo. Luego, lo siguiente que tenemos es esto. Eh, vean que Vean que tenemos la libertad de aquí colocar cualquier símbolo en vez de i. Por ejemplo, podríamos haber colocado S, por ejemplo. O sea, esto podría haber sido A sub S J por XJ, ¿no? Entonces, aquí vean que podemos tomar cualquier valor de i siempre y cuando i sea un número entero y esté entre 0 y n. Por esta razón, i se llama índice libre. O sea, aquí i yo lo puedo evaluar en cualquier lo puede evaluar en cualquier entero que está entre 0 y n, entre 0 y n.
Y luego, bueno, aquí hay un error. Esto debería ser 1. Esto debería ser 1. Y yo lo puedo reemplazar por cualquier valor que está entre 1 y n. Muy bien. Entonces, aquí J es el índice mudo e I es el índice libre. J, ¿por qué es el índice mudo? Porque si yo los reemplazo por cualquier otro índice, entonces la suma no se afecta en nada. Y si ahí yo le doy cualquier valor, pues, bueno, tengo la libertad de poder adoptar cualquier valor para i, siempre y cuando esté entre 1 y n. Esto de aquí debería ser 1, porque vean que nuestras sumatorias están yendo desde 1 hasta n. Entonces, esto motiva a la siguiente definición que tenemos aquí. Esto es básicamente lo más complicado que vamos a ver el día de hoy, pero es la parte más importante para poder ya ir haciendo cálculos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el criterio de suma de Einstein? Nos dice una expresión que involucra un par. Esta parte es importante, siempre tiene que ser un par de índices. Una expresión que involucra un par de índices repetidos. Podemos tener los siguientes casos. Podemos tener un par de subíndices repetidos. Un par de subíndices repetidos, como en este caso, J sería, aquí tengo un par de J's repetidos. Un par de subíndices, luego la otra opción que tenemos es un par de índices donde uno es un subíndice y el otro es un superíndice. Un superíndice es un índice que se coloca en la parte superior. Esto sería un superíndice. Este I. Este I acá no está representando un exponente, sino se está representando un superíndice. Los que están abajo son subíndices y los que están en la parte superior son superíndices. Superíndice y subíndice. Entonces nos está diciendo lo siguiente, una expresión que involucra un par de índices repetidos. Por un par de índices repetidos tenemos que entender lo siguiente, que podemos tener un par de subíndices repetidos, luego podemos tener un par de índices donde, podemos tener un par de índices repetidos donde uno es un subíndice y el otro es un superíndice. Es que están ingresando y me distraje un poco. Bien, ¿y cuál es el último caso? El último caso es un par de superíndices. Entonces, si tengo un par de subíndices repetidos, si tengo un par de índices repetidos donde uno es subíndice y el otro es superíndice, y el último caso es donde ambos son superíndices. Bien, deberás representar su suma sobre los valores 1, 2, 3 hasta n de los índices repetidos, a no ser que explícitamente se diga lo contrario. La excepción a esta regla es el carácter n, el cual representa el rango de toda la suma. Bien, luego aquí tenemos dos observaciones que son muy importantes. Esto de aquí es el criterio de la suma de Einstein. Lo que nos está diciendo es que si yo tengo una expresión que tiene un par de índices repetidos, entonces hay que hacer la suma con respecto a esos índices, y los índices siempre van a variar desde 1 hasta n, desde 1 hasta n. ¿Y cuándo se va a dar la excepción? Por ejemplo, si yo tuviera la expresión a sub nn, no, perdón, por ejemplo, si yo tuviera la expresión a sub n por b sub n, tengo dos índices repetidos, pero el valor es n, ¿no? Entonces ahí no se hace suma. Cuando el índice tiene valor n, no se hace la suma, dice. Por eso dice aquí, la excepción a esta regla es el carácter n, el cual representa el rango de toda la suma. Luego tenemos esta primera observación y esta segunda. ¿Cuál es la primera? Nos dice que cualquier índice libre en una expresión deberá tener el mismo rango como índices de suma, a no ser que se diga lo contrario. Es lo que habíamos colocado acá, ¿no? Por ejemplo, aquí les había mencionado que i es un índice libre. ¿Por qué? Porque cuando lo desarrollo como suma, vean que aquí yo puedo tomar i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, hasta i igual a n tengo la libertad de colocar aquí. Entonces, i aquí es un valor entre 1 y n es aquí. Vuelvo a repetir, aquí hay un error, esto debería ser 1. Entonces, i
aquí tiene que tomar necesariamente un valor que está dentro del rango de la suma. ¿Cuál es el rango de la suma? Desde 1 hasta n, ¿no? Son todos los valores que debería tomar para la suma. Entonces, y solo puede tomar uno de esos valores. Esa es la observación número 2. Cualquier índice libre en una expresión deberá tener el mismo rango como índices de suma, a no ser que se diga lo contrario. O sea, si hay una aclaración que me diga lo contrario, pues esto no se cumple, ¿no? Pero si no se dice nada, tenemos que asumir esto. Luego, la observación 2. Ningún índice puede aparecer más de 2 veces en una expresión dada. Ningún índice puede aparecer más de 2 veces en una expresión dada. Es decir, cuando vemos una expresión que tiene 3 índices repetidos, 4 índices repetidos, esa expresión no tiene sentido. Solo nos interesan las expresiones que tengan un par de índices repetidos, porque a esas son a las que les podemos aplicar el criterio de la suma de Einstein. Bien, hasta aquí tal vez esto suena un poco complicado, pero con los ejemplos se va a entender perfectamente. Bien, entonces veamos este primer ejemplo que está sencillo. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Escribir la expresión a sub i, b sub i completa para n igual a 6. Para n igual a 6. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el criterio de Einstein. Nos dice lo siguiente. Una expresión que involucra un par de índices repetidos, donde tenemos estos casos, deberá representar su suma para los valores 1, 2, 3 hasta n de los índices repetidos, a no ser que explícitamente se diga lo contrario. La excepción a esta regla es el carácter n, en el cual representa el rango de toda la suma. Entonces, esto es a lo que me refería hace rato. Si aquí hubiera sido a sub n por b sub n, pues no hacemos la suma. ¿Por qué? Porque es el carácter n. Entonces, siempre y cuando aquí tengamos índices distintos de n, siempre vamos a hacer la suma. ¿Por qué? Porque n para nosotros, ¿qué es lo que significa? Es el rango, es el último término de la suma. O sea, estoy sumando desde 1 hasta n. O sea, n está reservado para decir eso. Pero en este caso, como tenemos otro carácter, otro símbolo distinto de n, que es i, pues entonces podemos aplicar el criterio de la suma de Einstein. Tenemos una expresión que tiene dos índices, un par de índices repetidos, y n es igual a 6, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí hacemos esto, simplemente le estoy dando un nombre a esto, ¿no? A sub i por b sub i es igual a q, y luego aplicando el criterio de la suma de Einstein, lo que tenemos que hacer es sumar estos elementos, desde 1 hasta 6, ¿no? Lo estamos aplicando a qué par de índices, a los índices i, que son un par que está repetido. Entonces, como n es igual a 6, pues la suma va desde 1 hasta 6. Este evaluado en 1 más este evaluado en 2 más este evaluado en 3 más este evaluado en 4 más este evaluado en 5 más este evaluado en 6, ¿no? Entonces, esto sería lo que me está representando esta expresión. Esta expresión me está representando una suma que en este caso como me da n, que en este caso como me da el n, pues va desde 1 hasta 6. Bien, entonces, lo otro que habíamos visto más antes del criterio de Einstein era los índices mudos y los índices libres, ¿no? En este caso, ¿quién sería el índice mudo? El índice mudo sería el índice i. ¿Por qué? Porque vean que si en esta expresión yo los reemplazo por el índice j, entonces voy a tener la expresión a sub j, bj, y hago la suma de esto, o sea, le aplico el criterio de la suma de Einstein, pues voy a tener a sub 1 por b sub 1 más a sub 2 por b sub 2 hasta más a sub 6 por b sub 6, o sea, me va a representar la misma suma. O sea, aquí este es un índice mudo, ¿por qué? Porque lo puedo reemplazar y la expresión no cambia, sigue siendo la misma suma. Bien, entonces vamos un poco más subiendo el nivel de los problemas. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Este ejemplo, pues, a ver qué es lo que nos está pidiendo.
Nos está pidiendo escribir la expresión, esta expresión completa para n igual a 4. Bien, eso es lo primero que nos está pidiendo. Luego nos está preguntando lo siguiente. ¿Cuáles son los índices mudos y cuáles son los índices libres? ¿Y cuántas sumas hay? Entonces son 3 preguntas, ¿no? A ver, vayamos contestándolas. Vamos a aplicar el criterio de la suma de Einstein. ¿A qué índices deberíamos aplicar el criterio de la suma de Einstein? Vamos a ver una vez más, esta vez más rápido. Una expresión que involucra un par de índices, vean que esta palabra es clave, un par de índices repetidos, deberá representar su suma sobre los valores 1, 2, 3 hasta n. En este caso, ¿cuánto es nuestro n? Nuestro n es igual a 4. O sea, es una suma desde 1 hasta 4 de los índices repetidos, a no ser que explícitamente se diga lo contrario. Y lo que quiero aquí ahora resaltar es lo siguiente, es la observación 2. Ningún índice puede aparecer más de 2 veces en una expresión dada. Entonces, en este caso, vean que tenemos una expresión que involucra superíndices, bueno, involucra un superíndice, el superíndice I. Un superíndice es un índice, pero que se coloca arriba, y un subíndice es un índice que se coloca abajo, ¿no? Entonces, en este caso tengo un superíndice y luego tengo 3 subíndices. ¿Qué más? Luego vean que hay índices repetidos, en este caso el índice I se repite. Vean que en este caso estamos en el segundo caso de acá. Una expresión que involucra un par de índices repetidos, por eso, ¿qué vamos a entender por un par de índices repetidos? Vamos a entender o bien un par de subíndices repetidos, o bien un par de índices donde uno es un subíndice y el otro es un superíndice. Estamos en este caso de acá. Tenemos 2 índices donde uno es un subíndice y el otro es un superíndice y ambos están repetidos, ¿no? Entonces, este sería el superíndice repetido y este de aquí sería el subíndice repetido. Este I que está arriba y este I que está abajo. Y luego este J y K, pues no están repetidos, ¿no? Y vean que por la observación 2, si alguno de ellos hubiera sido I, entonces nuestra expresión ya no tenía sentido. Ningún índice puede aparecer más de 2 veces en una expresión dada. Ningún índice puede aparecer más de 2 veces en una expresión dada. Entonces, en esta expresión vean que tenemos exactamente un par de índices que se repiten. Por lo tanto, voy a realizar la suma con respecto a I, que son los índices que se repiten. Donde n es igual a 4 y tenemos esa suma, ¿no? Bien, entonces va evaluado en 1, evaluado en 2, evaluado en 3 y evaluado en 4 y los sumamos todos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los índices mudos y cuáles son los índices libres? Solo hay un índice mudo, ¿no? Que sería I. O sea, por ejemplo, si I tú los reemplazaras por R, entonces va a ser si nosotros los reemplazamos por R, pues la expresión va a seguir siendo la misma. Porque al desarrollar la suma nos va a dar el mismo o la misma expresión, ¿no? Entonces, I es el índice mudo. ¿Y cuáles son los índices libres? Los índices libres son J y K porque pueden tomar cualquier valor entre 1 y N. En este caso, N, ¿cuánto es? N es igual a 4, ¿no? Entonces, J y K pueden tomar cualesquiera valores entre 1 y 4. Entonces, eso es lo que hemos colocado aquí, ¿no? Los índices libres son J y K y el índice mudo, pues, es I, ¿no? Ahora, con eso ya habremos respondido 2 de las preguntas que nos habíamos hecho, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿cuántas sumas hay en total? Bien, entonces, vean que aquí, para J, ¿cuántos valores yo puedo tomar entre 1 y 4? 4 valores, ¿no? Para acá, ¿cuántos valores puedo tomar entre 1 y 4? También 4, ¿no? Entonces sería 4 por 4, 16. Hay 16 sumas. Aquí igual hay un pequeño error. Y
este límite inferior tiene que ser 1, ¿no? Porque estamos sumando desde 1 hasta 4. Podríamos tomar también como convenio desde 0, ¿no? Pero los índices siempre van desde 1 para adelante hasta un cierto número natural n. Este de aquí igual aquí hay un errorcito, este debería ser 1. Bien, entonces hay 16 sumas posibles. 16 sumas. Esta expresión de aquí me está representando 16 ecuaciones. Bueno, esta de aquí ya me está representando 16 ecuaciones. Es por eso que es tan importante esto, porque cuando vamos a ir manejando ya otros conceptos de tensores, cuando vayamos a operar tensores, derivar tensores y hacer cálculos, digamos, por ejemplo, calcular el gradiente, la divergencia, el rotacional, el laplaciano con ecuaciones tensoriales. eh, por lo general, vamos a tener muchas ecuaciones, pero todas esas ecuaciones se van a compactar con esta notación a una sola ecuación. Entonces, esta única ecuación que tenemos aquí me está representando 16 ecuaciones. ¿Por qué? A ver, cuando he aplicado el criterio de la suma al índice I, he obtenido esta expresión, ¿no? Luego estoy afirmando lo siguiente, que tengo 16 sumas. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomo J igual a 2 y K igual a 3 y los reemplazo aquí, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Por qué? Porque J y K son índices libres. Pueden tomar cualesquiera valores entre 1 y 4. Vuelvo a repetir, aquí hay un error. Ese no debería ser 0, debería ser 1, ¿no? Debería ser 1. 1 y J varían desde 1 hasta 4. Entonces voy a reemplazar este par de J y K y los reemplazo acá. Y esta sería una de las 16 ecuaciones que me está representando esto. Luego voy a tomar J igual a 4 y K igual a 1 y los reemplazo acá. Y me da esta otra ecuación. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo para J? Tengo 4. ¿Y cuántas posibilidades tengo para K? Tengo 4. Vuelvo a repetir, esto de aquí es 1 y esto de aquí es 1, ¿no? Para que tenga sentido lo que estoy diciendo. Entonces, ahí me van a dar las 16 ecuaciones. Entonces, esa sería, digamos, una buena justificación de por qué esta notación es buena. Porque esto de aquí solito me está representando 16 ecuaciones. Muy bien. Vamos al ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos está pidiendo lo siguiente. Ya. El ejemplo número 3 tiene la siguiente intención. Vean que aquí solo hemos hecho una sola suma, ¿no? Con respecto al índice I. Y aquí también hemos hecho una sola suma con respecto al índice I. Pero aquí vean que tenemos una expresión que tiene índices repetidos I y tiene índices repetidos J. Vayamos otra vez al criterio de la suma de Einstein. ¿Qué es lo que nos dice? Una expresión que involucra un par de índices repetidos, esta parte es importante, deberá representar su suma sobre los valores desde 1 hasta n, ¿no? De los índices repetidos. Entonces, aquí yo tengo un par de índices repetidos I y un par de índices repetidos J. Entonces, esta expresión está de acuerdo a nuestro criterio, porque tengo un par de índices I y un par de índices J. Entonces, le puedo aplicar el criterio de la suma tanto al índice I como al índice J. Bien, entonces, aquí pueden proceder, digamos, primero sumando los índices de J o también primero sumando los índices de I. En este caso, yo estoy sumando los índices de I. Bien, entonces evaluamos. Con respecto a I, ¿no? Como n es igual a 3, pues mi suma va hasta 3, ¿no? Evaluado en 1, evaluado en 2, evaluado en 3. Estoy sumando con respecto al índice I y mi límite superior de mi suma o mi límite de mi suma es n igual a 3. Entonces, pues me quedo en 3 términos. Bien, ahora lo que quiero que vean es que cada índice que tenemos aquí, que cada término que tenemos en esta suma contiene a su vez un par de índices repetidos. Y en este caso ese par de índices es el índice J, ¿no? El índice J. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a aplicar el criterio de la suma de Einstein, pero a este par de índices J. Entonces, ¿qué nos va a quedar?
Vean que lo he agrupado en tres bloques. Primero vamos a desarrollar este bloque. Entonces, va a ser J puede variar desde 1 hasta n. O sea, este límite de suma es para ambos índices, tanto para i como para j. Muy bien. Entonces, aquí varía, para este término variaría desde 1 hasta 3, ¿no? Entonces, evaluado en 1, esto de aquí, este término evaluado en 1 más ese término evaluado en 2 más este término evaluado en 3. ¿Quién lo evaluamos? El j, ¿no? Y nos queda esto. Para este otro término, pues lo mismo, ¿no? Evaluado en 1, j evaluado en 1, más j evaluado en 2, más j evaluado en 3. Para el tercer término, este término de acá, el tercer término, evaluado en j, más este término evaluado en j igual a 2 y este en j igual a 3. Y esto sería nuestra expresión, ¿no? Nuestra expresión. Entonces, como pueden ver, esto de aquí me permite representar expresiones muy largas, de forma muy breve, de forma muy breve, de forma muy breve. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Se comprende?